Los notebooks de Jupyter son una de las herramientas fundamentales en nuestro trabajo como científicos de datos y para desarrollar, probar distintos métodos asociados con Machine Learning, inteligencia artificial, etc. Es una herramienta que se lleva usando ya desde hace un tiempo y es una herramienta que también ha permitido ha permitido varias cosas, por ejemplo, una comunicación efectiva de resultados, una colaboración entre desarrolladores, investigadores, ha ayudado mucho, por ejemplo, a lo que es la reproducibilidad de los resultados, sobre todo en artículos científicos. Entonces, en este vídeo vamos a ver de qué se tratan los notebooks de Jupyter. Bueno, vamos a empezar abriendo un notebook en el Colab de Google Colab, y vamos aquí directamente a abrir un notebook nuevo. Es importante entender que los notebooks es un entorno de ejecución de Python, es decir, hay código de Python que físicamente se ejecuta en algún lado. En este caso, Google tiene una plataforma en la cual ofrece notebooks y ofrece recursos de cómputo propios limitados, por supuesto, pero propios, sobre los cuales se ejecuta el código que nosotros vamos a estar desarrollando, ¿no? Entonces es importante saber que detrás hay un entorno de ejecución, es decir, hay una máquina física con su memoria, su disco, en el cual se ejecuta esto, ¿no? Aquí acabo de abrir un notebook de Jupyter que si lo grabo se grabará en algún lado en mi Drive, pero este es uno de los entornos que uno puede ejecutar notebooks, ¿no? Por ejemplo, yo aquí también tengo un servidor de notebooks en la máquina física, en la cual en mi computador de escritorio que estoy usando ahora mismo, y aquí yo también pues, puedo crear notebooks. En el fondo, aunque el interfaz es un poco distinto, el de Google Colab, que el de los notebooks que yo abro en mi máquina, por detrás al final la idea es la misma, ¿no? Fundamentalmente hay dos tipos, estos son celdas, entonces fijaos que sí, a ver, aquí le he dado a ejecutar sin darme cuenta, no pasa nada, una celda, hay dos tipos de celdas, ¿no? Vamos a crear más celdas, listo. Hay celdas de código, puedo crear las celdas que sea, y celdas de texto, ¿sí? Cuando yo tengo una celda de código, pues todo lo que haga yo en la celda de código es un código que se ejecuta en el entorno de Python. Si por ejemplo defino una variable, aquí en cada celda yo puedo darle aquí a este botoncito para ejecutar la celda, o le puedo dar Shift Enter, Shift Return, para también ejecutar la celda, ¿no? Entonces aquí cualquier cosa que yo haga se ejecuta por detrás en Python. Por ejemplo, yo defino una variable y quiero ver el resultado, el contenido de esa variable. Puedo definir una función, por ejemplo, una función que devuelva, yo que sé, el argumento al cuadrado, simplemente. Queda definida la función y yo puedo llamar a la función, ¿no? fd2 o fda, en fin. De la misma manera, en mi máquina local, si yo tengo mi servidor de notebooks local, pues es exactamente igual, ¿no? Yo puedo crear celdas y cada celda yo le puedo decir que puede ser una celda de Markdown, que ahora lo vamos a ver, que sería de texto, y si no son celdas de código. Fijaos que todas las celdas tienen asociadas un numerito, que es el orden de ejecución, es la secuencia de ejecución, ¿no? Fijaos que aquí ha sido el 4, 5, 6, 7. Aquí sí. Esta secuencia de ejecución, uno tiene también que organizar su propio notebook, porque esta secuencia de ejecución puede ser distinta de la organización física de las celdas una encima de otra. Yo vuelvo a ejecutar esta celda, por ejemplo. Fijaos que este es el orden de ejecución 8 que ha habido y está encima del 6 y el 7, ¿no? Entonces esto depende de cómo yo vaya ejecutando las celdas. A veces también uno hace mucho código y los notebooks se vuelven un poco más complejos y no, pues bueno, tiene que tener cuidado uno de cómo se organiza su propio código, ¿no? Veis, por ejemplo, esta celda, que es una celda de código, no tiene un número porque todavía no se ha ejecutado, es una celda nueva, ¿sí? Podríamos hacer cualquier cosa, print fdb, por ejemplo, y fda, lo que sea, ¿no? Vale, es importante observar que, claro, yo aquí puedo poner tanto código como yo quiera, ¿no? Podría poner esto todo aquí junto si yo quisiera, ¿no?
Ojo que Python es indentado, ¿no? Epa. Bueno, ahí he definido un nombre de una variable un poco raro porque me he equivocado. Vale. Yo puedo poner tanto código como yo quiera. Normalmente, fijaos que si no pongo este print, ¿vale? La celda no hay nada, no se muestra nada, aunque las variables están definidas, ¿no? Normalmente la última línea, yo puedo poner esto, por ejemplo, la última línea de una celda, si esa línea produce algo, es una expresión que produce algo, esa línea, la salida de esa expresión se muestra aquí abajo, ¿no? Fijaos que aquí no he hecho un print, pero como es la última línea, sí se muestra, ¿no? Fijaos que anteriormente esta línea, por 2, esta línea asigna un valor a una variable, es decir, en memoria pone un cierto contenido, pero en sí esta línea no produce un resultado que yo puedo en un momento dado coger y hacer algo con él, ¿no? Esta línea lo que hace es definir el contenido de una variable. En cambio, esta línea, que solamente estoy poniendo b, que por cierto, veis aquí que hay como una cierta facilidad de autocompleción de las instrucciones de Python, ¿no? Fijaos que aquí yo no he hecho ningún print, pero sale, ¿no? Por ejemplo, si yo pusiera el b delante, o más que el b, el a, que ya lo tengo definido, esta es una línea en sí que no hace nada, no produce un valor, pero no asigna nada a memoria, no hace ninguna operación, pero fijaos que no se imprime, ¿no? Si no es la última línea y yo quiero imprimir un valor, yo ya sí tengo que usar el print, ¿no? Y de alguna manera ponerlo al final, pues es equivalente a simplemente poner A, ¿no? Entonces es un poquito la diferenciación. La última línea de cada celda la salida sí que se muestra en esta parte de output, ¿no? Eso por un lado. Luego por otro lado tenemos celdas. Yo puedo crear en cualquier momento una celda. Fijaos que si pongo aquí el ratón, esta es la forma que lo hace los notebooks de Google, ¿sí? En los notebooks locales, en ese otro tipo de servidor de notebooks, aquí yo puedo añadir una celda y cuando añado una celda le puedo cambiar el tipo de la celda, ¿no? Entonces las celdas de texto pues tienen texto, entonces yo puedo escribir cualquier cosa y me queda aquí, ¿no? Por ejemplo, yo voy explicando lo que voy haciendo, ¿no? Acabo de crear una variable que le llamo A y fijaos aquí esta notación, esta es la notación, esto casi que es HTML, es una notación de Markdown, que aquí tenemos la ayuda para hacer distintas formateo del texto que pongamos, ¿no? Con el valor 1. ¿Sí? Y igual, Shift Enter y queda ya el texto aquí bien puesto, ¿no? Y como es Markdown, yo os sugeriría, a ver, Markdown Guide, por ejemplo, y aquí os sale un poquito todas las posibilidades que tenéis. A ver, dive into the syntax. Entonces, todas las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo este simbolito, es el equivalente a hacer un titulito, ¿no? Entonces, por ejemplo, creemos aquí, vamos aquí a borrar esta celda, que la creamos sin darme cuenta. Entonces, vamos a poner este primer notebook, ¿sí? Y este es mi primer notebook en el que voy y entonces está pues las distintas este es mi primer notebook. Por ejemplo, si ponemos esto así, pues es negrita, y si ponemos esto así, son los bullets, ¿no? De una lista en la que voy a hacer introducir el concepto, lo que sea, ¿no? Concepto de notebook, sintaxis de Markdown, etcétera, ¿vale? Y queda todo bonito. Se pueden poner imágenes, hacer referencias, enlaces, etcétera. O sea que al final el notebook pues tenemos código y texto todo un poco mezclado para que podamos explicar normalmente lo que hacemos. Markdown también tenemos la opción de incluir contenido en látex, ¿no? con los signos dólar, ¿no? $, me crea una línea entera de látex, por ejemplo, y esto ya es la sintaxis de látex, ¿no? Igual a 1,
hasta n y quiero n por x al cuadrado, ¿vale? Y es la notación normal y corriente, con lo cual, bueno, está, tiene muchas posibilidades para expresar sobre todo la algorítmica que uno va haciendo. Listo. Que por supuesto en estos notebooks, fijaos que esto es Markdown igual y corriente, ¿no? Y con LaTeX y todo, ¿vale? Es exactamente igual. Listo. Bien, una cosa importante de los notebooks es que, por supuesto, esto se ejecuta en un entorno, en una máquina, en un directorio, con una memoria, un disco, etc. En el caso de los notebooks en el Google Colab, lo que sucede es que cada vez que uno crea un notebook, Google le asigna un cierto recurso, una cierta máquina, un cierto directorio, etc., ¿no? Si pinchamos aquí tenemos como un visor del sistema de ficheros que ve este notebook, ¿no? Este entorno que Google nos da para ejecutar el notebook, aunque el notebook yo lo puedo guardar, save a copy in Drive, y entonces el notebook queda guardado en Drive, pero quedará guardado en algún sitio dentro de Drive. Lo que estoy viendo aquí no es mi Drive, sino es simplemente el entorno temporal que Google me da para ejecutar este notebook, ¿no? Y este entorno, al cabo de un cierto tiempo, se destruye, incluso los contenidos de este directorio. Por ejemplo, si yo me bajo archivos, yo aquí puedo subir archivos, por ejemplo, a este directorio, pero cuando se acaba la sesión del notebook, porque yo cierro el notebook o porque Google al cabo de un cierto tiempo lo apaga si está en activo, todo esto se destruye, incluidas las variables de memoria y todo, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo aquí es un directorio físico, ¿no? Fijaos que hay una manera. Aquí todo esto son instrucciones de Python, ¿no? Pero si yo pongo una admiración, lo que voy a hacer va a ser ejecutar comandos de Unix por debajo. Entonces yo puedo ver cuál es el contenido del directorio en el que estoy sentado, que veis que es lo mismo. Puedo ver dónde está el directorio, en la máquina que me ha asignado Google. Puedo ver pues, cuál es la capacidad de disco de esa máquina. En fin, estos son comandos. Por ejemplo, yo puedo hacer un directorio, que lo puedo hacer aquí también si yo quisiera, ¿no? Pero bueno, es como para ilustrar los comandos de Unix, ¿no? Un directorio. Y esto, si refresco, debería salir aquí. Aquí está el directorio. Listo. Entonces es importante tener en cuenta que estos son... yo aquí puedo hacer cualquier comando de Unix, por ejemplo, el wget, que es un comando para traerse algún fichero que esté en Internet, me lo puedo traer aquí. Todo esto va a vivir durante el lapso de vida del propio notebook, ¿no? Cuando el notebook se destruye, o sea, el entorno de ejecución del notebook se destruye, todo lo que hay detrás se destruye, ¿no? La memoria y este sistema de archivos. Aunque el notebook, el contenido del notebook, perviva sin ejecutarse, perviva en el drive en algún lado. Y cuando yo lo abro, pues se vuelve a crear un entorno de ejecución asociado al notebook, ¿no? Entonces una cosa es el contenido del notebook y otra cosa es el entorno de ejecución asociado al propio notebook. ¿Listo?